Las enfermedades crónicas causan el 70% de las muertes a nivel mundial y de estas, las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer son las tres principales enfermedades que están matando a la población adulta a nivel mundial. Lo triste de eso es que son enfermedades que se pueden prevenir o se pueden reducir tan solo cambiando nuestro estilo de vida. No existen medicamentos a la fecha capaces de reducir los casos o controlar los casos de diabetes, al igual que los cambios del estilo de vida. De hecho, se dice que hasta el 90% de los pacientes con diabetes estuvieran controlados con un buen estilo de vida. Hasta el 80% de los infartos se pueden prevenir con estas intervenciones y se puede reducir en un 70% los casos de cáncer. Cuando digo estilo de vida, realmente estamos hablando de varias facetas. Es literal todo lo que hacemos en el día a día, pero los tres factores más importantes con mayor impacto en nuestra salud son por mucho la alimentación, se dice que hasta un 60-65%, la actividad física o el ejercicio entre un 10 y 15% y una buena calidad y cantidad de sueño entre el 10 al 15%. Por estilo de vida, por supuesto, también existen otros factores, como por ejemplo, el manejo de las emociones, el manejo de estrés, de ansiedad, el concepto de salud intestinal que tiene mucho auge en los últimos años, evitar sustancias tóxicas, todo mundo ha escuchado, ¿no? Hay que evitar el cigarro, disminuir el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, el dedicarle tiempo a las actividades recreativas y entre otros factores que también componen el estilo de vida. Pero en este episodio te voy a hablar sobre la alimentación y no vamos a hablar de una dieta en específico, sino qué es comer bien, qué es una alimentación saludable como el concepto y cuáles son las características de esta dieta saludable, ¿no? Dietas hay un montón, pero si te preguntas, ¿es una buena alimentación? Tiene que cumplir con al menos estos 4 puntos, y al final te voy a agregar 2 consejos o 2 puntos que yo creo que también son importantes para decir que una dieta es una dieta saludable y que estamos comiendo bien. Yo soy el doctor Cota, médico de Sugar Care, y te doy las gracias por escuchar este contenido. Para mí es importante transmitir esta información porque, perdón, mi misión realmente es que la mayor parte de las personas puedan vivir bien, otorgarles un bienestar, que este bienestar pues no se logra con medicamentos, ¿no? Ok, primero que nada me gustaría empezar por la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de una alimentación saludable, ¿no? Esto es distinto para un niño que está en crecimiento y desarrollo, para un adulto mayor frágil, para una mujer que está embarazada o que está en periodo de lactancia. Pero la OMS define una dieta saludable, aquella alimentación que ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, entiéndase sobrepeso, obesidad o hacia abajo la desnutrición, así como de las enfermedades no transmisibles, es decir, que la alimentación te tiene que prevenir la diabetes, las cardiopatías y el cáncer, o sea, las tres principales causas de muerte a nivel mundial. Y la OMS lo dice como tal, la alimentación te tiene que prevenir eso. Y si esto está sucediendo en el mundo, pues quiere decir que lo que estamos comiendo, pues no está bien, ¿no? Como te repito, no vamos a hablar de alguna dieta en específico, no es la intención. De antemano, te doy mi opinión. Yo creo que no existe una dieta perfecta porque no hay una dieta que se puede aplicar para todos. Todos tenemos diferentes necesidades de las cuales van cambiando y estamos hablando de necesidades de micronutrientes, macronutrientes, pero también entra el grado de actividad física, nuestro estado de salud actual y nuestros gustos. Ok, ¿qué es comer bien? Seguramente alguien te lo ha dicho, alguien te lo ha recomendado, o a lo mejor tú le has recomendado a otra persona, es que tienes que comer bien. ¿Qué es comer bien? Por lo menos tiene que cumplir con 4 requisitos. El primero de ellos es que tiene que ser una alimentación variada. Por variada nos referimos a que tu dieta debe de contener al menos entre 20 y 30 alimentos diferentes, 20 o 30 ingredientes diferentes, pero a la semana.
Si esto te parece mucho, tan solo ponte a pensar cuántos alimentos diferentes están en tu desayuno, en tu comida y en tu cena por un día. Te apuesto que son alrededor entre 8 y 10. Y a la semana, pues fácilmente yo creo, no es muy difícil incluir 20 a 30 alimentos distintos por semana. La recomendación está basada que entre más variada sea nuestra alimentación, estamos asegurando que el aporte de nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, etcétera, sea lo suficiente. Si comemos muy pocos alimentos, si únicamente comemos, por ejemplo, huevo y tomate todos los días, pues obviamente estos dos alimentos, a pesar de que son muy buenos, pues no contienen todo lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? De ahí que la alimentación se sugiere que sea variada para asegurar que le estás metiendo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Número dos, la alimentación tiene que ser equilibrada. Por equilibrada estamos hablando a que sea en proporciones saludables para cada paciente. Es decir, si tu dieta es 100% carbohidratos, pues lógicamente no es una buena alimentación. 100% proteínas, 100% grasas, ¿no? Tiene que ser equilibrada en proporciones, digamos 50% carbohidratos, 20 grasas, 30 proteínas, pero para cada paciente. Todos tenemos necesidades diferentes y todos somos diferentes. Tenemos genes diferentes y nuestro cuerpo reacciona de manera distinta a los nutrientes, ¿no? Aquí no podemos establecer, ¿sabes qué? La dieta tiene que tener al menos 50% carbohidratos para todas las personas, porque todos somos distintos. Tiene que ser equilibrada en proporciones, pero para cada paciente. Número 3, tiene que ser moderada. Por moderación entendemos pues la cantidad o el tamaño de las porciones. Pero aquí me gustaría abrir un paréntesis. No es práctico o factible estar midiendo y pesando las porciones todos los días en todas las comidas. La gran mayoría de las personas pues no puede por su estilo de vida, por donde trabajan o a qué se dedican. Es prácticamente imposible. Yo creo que la mejor manera es que tu cuerpo mismo te vaya dictando, cuánto sí y cuánto no, y de esto, pues, se llama alimentación intuitiva, de lo cual te voy a hablar en el próximo video. No es tan difícil como parece. Yo, en lo personal, lo llevo a cabo y muchos de mis pacientes lo llevan a cabo. Aquí la clave es lograr el balance hormonal o el equilibrio hormonal que le permita a tu cuerpo tener un balance energético saludable. Y esto parte iniciando de una alimentación de acuerdo a tu cuerpo en proporción variada. El número de comidas también es importante al día porque no todos somos iguales. Aquí en moderación es dependiendo de cada persona, pero si tú tan solo pregúntate, ¿tienes presión alta, sobrepeso, colesterol, problemas de azúcar, anemia o alguna otra enfermedad crónica? Probablemente tu dieta no sea la mejor y quizás estés fallando en alguno de estos puntos. Número 4, tiene que ser una alimentación saludable y por esto nos referimos a la calidad del ingrediente. Es decir, trata de elegir mejor los alimentos frescos, que no sean precocidos, no congelados. Trata de buscar alimentos sin conservadores y que no tengan exceso de sal, ¿no? Aquí se refiere a la calidad del ingrediente. Entonces, ¿qué es comer bien? Tiene que ser una dieta variada, tiene que ser equilibrada, moderada y saludable. Si tu plan de alimentación cumple con estos 4 puntos, probablemente sí estés comiendo bien, pero yo agregaría 2 puntos importantes. Una buena alimentación tiene que ser dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? A que no creo que sea bueno que si tu alimentación es de, digamos, 1800 calorías, 50% carbohidratos, 20 grasas, 30 proteínas, todos los días por el resto de tu vida sin hacer ninguna modificación, creo que está mal, porque nosotros como seres humanos y como todo el universo cambia, está en constante cambio, nada es estático, todo se va moviendo y por eso creo que nuestras necesidades van cambiando de micro a macronutrientes, nuestro estado de salud va cambiando
y por ende nuestra alimentación tiene que cambiar. Por algo hay fruta de temporada y se recomienda fruta de temporada, ¿no? Porque tiene que ser por cierto periodo y en cierto periodo tienes que comer algo diferente. Entonces yo creo que la alimentación tiene que ser dinámica, no puedes llevar a cabo una dieta, por decir, si tu dieta es una dieta baja en carbohidratos por el resto de tu vida, fijo, proporciones fijas, no creo que sea lo más recomendable. Y también un sexto punto que yo agregaría es que tu alimentación tiene que ser individualizada. Aquí no podemos hacer una recomendación de que tu dieta tiene que ser así y que eso aplique para todos, porque todos somos distintos. Metabolizamos los carbohidratos de manera diferente, la cafeína de manera diferente, el alcohol de manera diferente, nuestro sistema digestivo es diferente, nuestras necesidades son diferentes y aquí la alimentación no podemos generalizar. Si bien podemos decir esta dieta beneficia al 80-90% de la población, siempre va a haber un porcentaje de personas que no les sirva. Por eso es muy importante que tu alimentación sea dinámica, vaya cambiando y que sea de manera individual. Tu dieta, tu plan de alimentación es probable que no le funcione a otra persona y al revés, si la dieta o el plan de alimentación de otra persona le funcionó, probablemente para ti no te funcione, ¿no? La dieta que parece cumplir con estas seis, cuatro características principales, me imagino que la has escuchado, es la famosa dieta mediterránea, de la cual te hablaré en otro episodio a detalle, porque la dieta mediterránea se dice que sería una recomendación que se puede emitir a nivel global, que puede beneficiar a la mayor parte de la población. ¿Qué beneficios tiene la dieta mediterránea? Sirve para controlar el azúcar, sirve para reducir los infartos, de los cuales, pues las causas de muerte, como comenzamos el episodio, la gente se muere, la población adulta, de diabetes y de infartos. Y la dieta mediterránea, pues precisamente esto es lo que hace. Controla mejor la diabetes, controla mejor la presión arterial, la gente se infarta menos y sirve para regular los niveles de colesterol. Y además tiene otros beneficios de los cuales te voy a hablar en otro video. Yo soy el doctor Cota, médico de Sugar Care. Espero haberte aportado algo en este episodio. Por favor, suscríbete al canal y difunde esta información. Y te repito, vamos a hablar sobre dieta mediterránea en el próximo video.